En este cuarto video de la materia de metodología de la investigación nos toca abordar diferentes conceptos que forman parte del vocabulario habitual, no solo de la metodología, sino de la ciencia en general, y por eso tenemos que tenerlos muy claros y no confundirlos entre sí y saber de qué estamos hablando cuando los mencionamos. ¿Bien? Como digo siempre, todo este material está a través de enlaces, a través de textos que les he ido pasando en archivos a los grupos de WhatsApp. ¿Bien? Es decir, que tienen otros medios, además de este video, para poder conocer o entender en profundidad o completar el conocimiento que yo no haya podido, por cuestiones de tiempo, expresarles en estos videos. Pero tienen diferentes tipos de herramientas como para poder acercarse lo más posible a la comprensión de estos conceptos, ¿no? Pero bueno, este espacio está para poder comunicarnos y para que yo pueda explicarles lo más sencillamente posible algunos de estos conceptos. ¿Bien? En esta ocasión vamos a definir ciencia. Deberíamos definir método, pero método ya lo hemos explicado en videos anteriores. Sí vamos a definir lo que es teoría, lo que es modelo, lo que es ley, lo que es paradigma y lo que es variable, ¿no? Todo dentro del campo de lo científico y particularmente de las ciencias sociales, que es a lo que nosotros más nos interesa. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar por ciencia. Bien, la ciencia, hay muchas maneras, por supuesto, de definirla, pero podríamos decir que es una rama del saber humano que está constituida por una gran variedad, por un amplio conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. ¿Bien? Entonces, rama del saber humano, ¿bien? Constituida por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables. Vamos a quedarnos con esa idea, ¿no? Son, por supuesto, siempre conocimientos estructurados, ordenados, y que han surgido a partir de una investigación seria y de la persecución de un método adecuado, ¿no? Como ya hemos visto en el método científico. Por eso hablamos de ciencia médica, de ciencia física, hablamos de sociología, de ciencia política, ¿no? Todas son ramas del saber humano constituidas por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre esa materia determinada, ¿no? Sobre esa disciplina determinada. Bueno, ahí tenemos la definición de lo que es ciencia. Ahora vamos a hablar de lo que es teoría. Bien, hay también varias formas de denominarla. Básicamente podríamos decir que es un conjunto de reglas, principios y conocimientos, ¿no?, acerca de una ciencia. Bien, una teoría no abarca toda una ciencia, sino que forma parte de una ciencia, pero también es un conjunto de reglas y de principios que pertenece a alguna ciencia en particular. ¿Bien? Y tenemos que tener en cuenta que dentro de una ciencia puede haber infinidad de teorías, y que esas teorías, incluso, porque muchas de ellas no están comprobadas, no dejan de ser eso, teorías, es decir, suposiciones. ¿Bien? Son un conjunto de reglas, son un conjunto de principios, de conocimientos acerca de un tema en particular, pero que pueden o no estar aún demostrados. ¿Bien? Entonces, puede incluso existir la posibilidad que dentro de una ciencia tengamos dos o más teorías que se contraponen entre sí, ¿no?, que piensan distinto, hasta que logre experimentarse, logre demostrarse lo que cada una propone. Bueno, no sabremos cuál es la auténtica. ¿Bien? Entonces, esto se sigue discutiendo hasta el día de hoy en muchas ciencias. Por ejemplo, en física,
para explicar la composición de la materia está la teoría atómica, que esto por supuesto se los puede explicar muchísimo mejor la profe de física, o la profe de química en tercer año. Pero tiene que ver con entender a la materia constituida por pequeñas unidades mínimas a las que llamamos átomos y que entre sí se van uniendo para formar la materia y la realidad que nos circunda. ¿Bien? Esta es una teoría muy aceptada por la ciencia de la física, ¿no? Y se trabaja sobre ella, pero también hay teorías alternativas, ¿no? Donde algunos físicos dicen, no, no me convence esa teoría, y se ha desarrollado la teoría de cuerdas, ¿bien? Que en vez de hablar de unidades atómicas, ¿no? Entiende que la estructura de la materia está compuesta por pequeñas cuerdas, ¿bien? Esto no se ha logrado demostrar, ¿no? El día de mañana, con el avance de la tecnología, de la ciencia, de la investigación, quizás se descubra que la primera teoría era adecuada, que la segunda era adecuada, era la correcta, que ninguna era correcta, que era otra la teoría, que era una mezcla de ambas. Bueno, son teorías científicas, ¿bien? Entonces, para refrescar un poco el concepto, digamos, ¿no? Vamos a dar otra definición que me gusta mucho, que es un conjunto organizado de ideas, ¿no? La teoría científica es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. ¿Bien? Y que por supuesto están deducidas a partir de la observación, de la experiencia, del razonamiento lógico. Pero nos vamos a quedar con esta definición porque me parece incluso más precisa que la que vimos al principio. Es conjunto organizado de ideas que explican o intentan explicar un fenómeno. Es lo que les decía recién. O tenemos una teoría que explica la materia y cómo funciona el universo, cómo está constituido el universo, desde un conjunto organizado de ideas, ¿no? La teoría atómica. Y tenemos otro conjunto organizado de ideas que explican el mismo fenómeno, ¿no? Que se llama teoría de cuerdas, ¿no? Por ejemplo, en ciencias sociales existen muchísimas teorías que están enfrentadas entre sí para explicar un mismo fenómeno, ¿bien? Porque, bueno, hay muchas cosas difíciles de comprobar también en el mundo de las ciencias sociales, entonces conviven al mismo tiempo muchísimas teorías. Algunos científicos son más cercanos a una teoría, otros son más cercanas a otra, y trabajan a partir de ella y trabajan constantemente para tratar de demostrar que sus teorías son las realmente las valederas, que son las realmente importantes, las que tienen peso, las que son más útiles. Bueno, de allí que existan muchas teorías para explicar un mismo fenómeno, y que sigan surgiendo, incluso con el tiempo, nuevas teorías. Luego vamos a hablar de lo que es un modelo científico. ¿Bien? Pensamos en modelo, modelar algo, darnos un modelo. Yo pienso en una maqueta o en una representación de algo a pequeña escala. Bueno, el modelo científico es algo así. Es una representación abstracta, es mental, conceptual, es un concepto, o también puede ser gráfica, puede ser visual, ¿no? Un mapa conceptual, una maqueta, como les decía, ¿no? Que sirve para explicar un sistema o los procesos de funcionamiento de un fenómeno en particular, ¿no? Son muy útiles para analizar, para describir, para explicar, para simular, para tener una visión más clara quizás de lo que se quiere conocer o de lo que se quiere explicar. ¿Bien? Un modelo entonces puede ser, sobre todo es una representación que puede ser abstracta, puede ser mental, conceptual,
o puede ser gráfica, puede ser visual, incluso física, para explicar de manera más sencilla un fenómeno, un acontecimiento. ¿Bien? Por ejemplo, ¿sí? En economía tenemos lo que se llama circuito económico simple. Bien, bueno, eso es un modelo para explicar de manera más sencilla cómo funciona la economía. Bien, es un dibujito con unas flechitas que dice la familia trabaja para las empresas. Esas empresas le dan dinero. Con ese dinero, esas familias compran productos a su vez a otras empresas. Bueno, eso muy sencillito que se llama circuito económico simple, es un modelo científico, es una forma sencilla, en ese caso está demostrado, está manifestado gráficamente, es decir, se puede ver, y sirve para explicar sencillamente, es un dibujo, para explicar de manera sencilla esa idea de cómo funciona la economía. ¿Bien? Eso es lo que se puede asemejar a un modelo. ¿Bien? A un modelo científico. Es una representación mental, física, gráfica, que nos permite comprender de manera más sencilla un fenómeno, una explicación o cómo funciona una teoría, por ejemplo. ¿Bien? Esa es la forma que tenemos de explicarlo, de escribirlo, ¿no? Eso es un modelo científico. Después tenemos la ley científica, ¿no? Es una proposición que afirma una relación constante entre dos o más variables. Bien, volvamos a decirlo, ¿no? Es una proposición, algo que enuncia, que confirma la relación entre dos o más variables o factores. ¿Bien? Es decir, si pasa esto, si hacemos esto, va a pasar esto. ¿Bien? Por ejemplo, por eso se habla de ley de gravedad, ¿no? Porque, bueno, científicamente está comprobado que nosotros arrojamos un objeto, dejamos caer un objeto y el objeto cae. Al hacer algo, sucede tal cosa. Siempre, a menos que estemos en el espacio exterior o al menos que pase algo extraordinario en situaciones normales, ¿no? La masa de la Tierra genera atracción y atrae el objeto que nosotros dejamos caer. Bueno, ahí tenemos una ley, la ley de Newton o la ley de gravedad. Bueno, como esto hay muchísimas leyes, podríamos decir que son teorías que han llegado a confirmarse. Ley es cuando sucede, cuando hago tal cosa, sucede tal otra, siempre. ¿Bien? Por eso es ley científica. Yo hago esto, tiene tal repercusión. Bueno, eso es una ley dentro de la ciencia. Bien, nosotros para describirlo técnicamente decimos, ¿no? Afirmación o enunciado de una relación constante, por eso le decía que no siempre pasa lo mismo, entre dos o más variables, ¿no? La variable yo hago esto, bueno, sucede esto. Eso es una ley dentro de la ciencia, ¿no? A veces se tarda en descubrir una ley, eso lleva investigación, lleva trabajo y cuando hay una ley que es constante, permanente, como decíamos, bueno, eso ayuda muchísimo a seguir trabajando sobre eso, porque ya no hay dudas sobre eso, y se sigue trabajando para avanzar y seguir descubriendo más cosas. Bien, vamos a hablar ahora de paradigma en ciencia, ¿no? Cuando hablamos de paradigma en las ciencias es la forma integral de trabajo, el cuerpo de teorías, de leyes aceptadas para trabajar de una manera determinada. Bien.
dentro de una ciencia. ¿Bien? Hay paradigmas dentro de cada ciencia, pero también hay paradigmas que abarcan a todas las ciencias en general, porque son más que nada una forma de trabajo. ¿Bien? Incluye, ya le digo, la aceptación de ciertas teorías, la aceptación de ciertas leyes, la aceptación de varios conceptos que se toman como el camino a seguir. ¿Bien? El método o el punto de partida en el que estamos todos los científicos de acuerdo, en el que hay que trabajar. ¿Bien? Eso es un paradigma. ¿Bien? Es una forma de trabajo y ese paradigma va cambiando a veces con el tiempo. ¿Bien? Cuando una ciencia, por ejemplo, no avanza, no logra descubrir algo, o la forma en la que está trabajando no le alcanza para poder descubrir todo lo que quiere descubrir, se suceden los cambios de paradigma, ¿no? Que no son del día a la mañana, se van sucediendo con el tiempo y se van dando a través, por supuesto, de la investigación y de la propuesta de científicos, ¿no? Es como un cambio de era, un cambio de corriente de pensamiento. Bueno, hasta ahora veníamos haciendo todo de esta manera, ¿m? Y decíamos que las cosas eran así, y trabajamos de esa manera. Y bueno, nos dimos cuenta que no, que hay miradas más amplias, que hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, eso va a implicar un cambio de paradigma. Es una visión ahí me gusta más, ¿no? Es una visión general de la realidad, el paradigma, ¿no? Y esa visión puede ir cambiando y guiando la forma en la que nosotros trabajamos dentro de cada ciencia. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a las relaciones internacionales, que es mi campo de estudio y que es una ciencia social. ¿Bien? El paradigma predominante, cuando nació esa ciencia, era que se estudiaba el Estado. ¿Bien? El actor principal de las relaciones internacionales era el Estado. Ese paradigma fue cambiando porque con el tiempo se fueron dando cuenta que las relaciones internacionales abarcaban, tenían una visión del universo mucho más amplia y que si bien el Estado era la unidad de análisis más importante, ¿bien? Había muchísimas otras cosas para analizar, muchísimos otros actores internacionales, ¿no? Entonces se empezó a tener en cuenta las grandes empresas internacionales, a los grandes organismos como las Naciones Unidas. Bueno, aparecieron otros elementos, ¿no? Los pueblos incluso empezaron a tener repercusión en cómo las tecnologías, en cómo funcionaba el mundo. Entonces se cambia el paradigma, se empieza a pensar en otras teorías, se empieza a pensar de otra manera, se empieza a tener otra visión del universo que estudia esa ciencia. Entonces, paradigma es eso, es un campo de pensamiento, es una visión del universo, una forma de trabajo a seguir, que acepta ciertas teorías, ciertos postulados, ciertos principios. Y ese paradigma puede ir cambiando con el tiempo para que se mejore y se renueve la ciencia, porque la ciencia también va aprendiendo y va creciendo con el tiempo y se va equivocando y va intentando mejorar, ¿no? Y es ahí donde aparecen los nuevos paradigmas. Y finalmente, bueno, vamos a al último concepto que queríamos explicar en este video, que es qué es una variable, ¿no? Bueno, las variables en la investigación son un concepto muy importante dentro de cualquier proyecto de investigación, y son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular de hipótesis. Bien, vamos a decirlo a ver de una manera más sencilla, ¿no? La variable es el fenómeno
con el que se va a evaluar la capacidad para influir o incidir o afectar de alguna manera la realidad. Bien, la variable es eso, ¿no? Es el elemento que influye de alguna manera, es decir, que varía de alguna manera el fenómeno que estamos estudiando. ¿Mm? Ahí lo decimos un poquito más en criollo. A ver, bueno, es el elemento que ocasiona una variación, ¿no? En el fenómeno que estamos estudiando. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos haciendo un experimento químico, bueno, y le hemos puesto, no sé, tantos gramos de un componente químico. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer una modificación y vamos a introducir una variable, ¿no? Algo que no estamos utilizando hasta este momento, que puede ser cambiar la cantidad del producto utilizado o empezar a utilizar otro componente químico que antes no estábamos usando. ¿Bien? Una variable, por ejemplo, en investigaciones sociales tiene que ver con la edad, con la clase social, con el trabajo de la persona, con su educación, con su historia de vida. Bueno, no todas las personas son iguales, entonces si nosotros variamos en nuestro análisis a las personas, por ejemplo, a las que estamos encuestando, decimos, bueno, a ver, vamos a encuestar solamente a personas de 25 a 50 años. Bien. Y de repente nos damos cuenta que no nos alcanza con eso. Bien, que no nos está dando la información que estamos necesitando, entonces decimos, bueno, vamos a aplicar una variable en la edad. Bien, la edad es una variable, es un elemento que estamos cambiando en la investigación para obtener otro resultado y que por supuesto va a modificar, va a variar el resultado de nuestra investigación y nos va a dar otros resultados que de no haber operado, de no haber nosotros colocado esa variable, ¿no? Esa variante, no obtendríamos. ¿Bien? Eso es a grandes rasgos lo que define a una variable. Hay muchísimos tipos de variables en el mundo científico. Vamos a quedarnos con esa idea de aquello que cambiamos, aquello que variamos dentro de una investigación para obtener un resultado distinto. ¿Bien? Eso sería, así explicado, extremadamente sencillo, lo que es una variable, ¿no? Dentro de la ciencia. ¿Mm? Bueno, de esa manera concluimos con los conceptos que deseábamos desarrollar en este video de metodología de la investigación para segundo año.